Buenas, buenas chicos, ¿cómo están? Hoy toca hablar de farmacología de las dislipidemias y bueno, como siempre les traigo primero una introducción. Hoy no toca hablar de fisiología, sino que toca hablar de bioquímica y te voy a pedir que te quedes, sí, a ver la explicación bioquímica antes de saltar directamente a la farmacología, porque hay detalles muy puntuales en el cual te va a ayudar a conectar con los fármacos y no te vas a olvidar más, te lo aseguro. Bueno, primero que nada vamos a tener que introducir dos conceptos o recordar dos cosas sobre bioquímicas que vimos en el transporte de los lípidos. Estos lípidos que se deben absorber de la dieta no se pueden transportar en sangre de forma libre porque son liposolubles, es decir, no pueden solubilizarse en líquidos. Entonces utilizan un medio de transporte para poder moverse que van a ser conocidas como lipoproteínas. Las lipoproteínas son micelas, ¿sí?, que contienen, o es decir, que tienen un contenido y tienen un continente, que su principal utilidad va a ser transportar distintos lípidos, principalmente colesterol, que puede estar esterificado y no esterificado, y triacilglicéridos. ¿Sí? Para este caso voy a hablar de tres muy importantes. Existe una cuarta conocida como lipoproteína A, pero para eso debemos conocer dos conceptos, o debemos recordar dos cosas. ¿Cuáles son las lipoproteínas y cuáles son sus apolipoproteínas? Bueno, y para eso te voy a empezar hablando del kilomicrón. El kilomicrón entonces es una lipoproteína, ¿sí?, que nace en el intestino. Acordate que las VLDL nacen en el hígado, al igual que las HDL, aunque las HDL puede también nacer desde el intestino. Entonces el kilomicrón tiene este aspecto, es esférico. Va a presentar entonces un continente y un contenido. Su contenido en el núcleo, en la zona más liposoluble, es decir, en la zona más densa que puede ubicarse un lípido, vamos a tener los ésteres de colesterol y los triacilglicéridos. Y en mayor proporción los triacilglicéridos. Es importante que te acuerdes de eso, los kilomicrones tienen mayor proporción de triacilglicéridos. Y de la zona más externa, o sea, no en la zona central, sino en la más externa, se van a ubicar los colesteroles no esterificados. ¿Sí? Ahora, hablemos de apolipoproteínas. Las apolipoproteínas van a ser proteínas de las lipoproteínas que van a tener tres funciones principales y muy importantes. La primera es estabilizador de membrana. La segunda, muy importante, va a ser cofactor de enzimas, de dos enzimas posibles, que van a ser la LPL o lipoproteína lipasa, que va a mediar el movimiento de los triacilglicéridos, y la LCAT, que es conocida como lecitina colesterol aciltransferasa, ¿sí?, que media el transporte del colesterol mediante la esterificación. ¿Sí? Existe una variante de la LCAT patológica, no patológica, pero es una variante que se encuentra en células inmunes, en macrófagos y en monocitos, en donde esta enzima análoga a la lecitina colesterol aciltransferasa se conoce como ACAT1 y es la que va a producir una oxidación tal que va a ser más difícil que los ésteres de colesterol puedan salir de estas células y se transforman en células espumosas. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, y la tercera función, porque viste que te dije, la primera función estabilizador de membrana, la segunda función como cofactor de LPL o de LCAT, y la tercera función muy importante, que es la que va a dirigir todo este proceso, va a ser la función de ligando, ¿sí? Y si es un ligando, entonces vas a tener que tener su receptor específico. Este ligando va a actuar como un conductor. Pues imagínate que el kilomicrón o las lipoproteínas, como las VLDL o el resto de lipoproteínas, son como camiones que tienen un conductor. El conductor es la apolipoproteína, ¿sí?, que va a actuar como ligando, ¿sí? En este caso podemos mencionar la C3, la apolipoproteína C3, y la B48 en el caso del kilomicrón, o la B100 en el caso de las VLDL. Ya te spoileé una parte. Entonces estos van a conducir hacia un destino, y el destino van a ser los receptores. Las apolipoproteínas del kilomicrón vamos a tener a las B48, muy importante. B48 es la que distingue de las VLDL, que va a tener la B100, y la que distingue a las HDL van a ser las apolipoproteínas A1 y 2. Pero el kilomicrón, la ApoB48 entonces va a actuar como un ligando de un receptor que está en el hígado, es decir, va a dirigir hacia el hígado las lipoproteínas. Después tenemos una que no es tan importante, que son las ApoA, por lo menos en el kilomicrón, porque en las HDL sí son importantes y son determinantes. Las apolipoproteínas E sí van a tener los kilomicrones y son muy importantes, porque las apolipoproteínas E también actúan como ligandos que van hacia el hígado, ¿sí? Las ApoB48 y las ApoE actúan como receptores de kilomicrón, mientras que las ApoB100 y las ApoE en las VLDL actúan como receptores de LDL. Y es muy importante ese receptor.
Es muy importante. Y después, por último, apolipoproteínas también muy importantes, que se pueden dividir en 3 subtipos, que es la apolipoproteína C1, C2 y C3. La C1 actúa como un cofactor. La C2 también es un cofactor, pero la C3 es un ligando. Entonces, la C1 es un cofactor de la enzima lecitina colesterol aciltransferasa, ¿sí? Que media el transporte de colesterol, ¿sí? Colesterol. LCAT, el más largo, es para colesterol, ¿sí? Y lo va a esterificar. Y de esa manera es como moviliza los depósitos de colesterol. El otro cofactor va a ser para lipoproteína lipasa, que son los lípidos que quedan, los triacilglicéridos. Va a mediar los lípidos, va a mediar el transporte de lípidos de triacilgliceroles en tejidos periféricos para las apolipoproteínas C. Y la 3, entonces en tejidos periféricos va a actuar como es un ligando para receptores de tejidos periféricos. El kilomicrón se va a dirigir hacia las arterias con su apolipoproteína C3, van a actuar en receptores que van a empezar a intercambiar triacilglicéridos principalmente mediante la ApoC2 y la lipoproteína lipasa que está dentro de tejido graso o arterias u otro tejido, porque el kilomicrón también participa en la patogenia de la formación de placa de ateroma. Cuando el kilomicrón manda triacilglicéridos, pierde un porcentaje de triacilglicéridos y se forman remanentes de kilomicrones. Esos remanentes kilomicrones van a ser captados por el hígado con las ApoB48 y las ApoE. Las ApoE las recibió de las lipoproteínas HDL, que también actúan como reservorios de apolipoproteína E y apolipoproteína C. Estas apolipoproteínas que tiene el kilomicrón, cuando se sintetizan en el intestino, no las van a tener. Las van a recién tener cuando por el conducto torácico de la linfa ingresan al sistema sanguíneo y las HDL les transfiere apolipoproteína E y apolipoproteína C, porque las HDL son las que tienen la función de entregar estas apolipoproteínas, ¿sí? Bueno, siguiendo con el tema, vamos a hablar entonces ahora de las VLDL. Son sintetizadas principalmente en el hígado y son lipoproteínas que presentan más colesterol. Te había hablado que tenía entre 3% los kilomicrones, en este caso las VLDL que salen del hígado van a presentar 10% de colesterol. Pero su característica esencial son las apolipoproteína B100, las que te había mencionado que en los kilomicrones es la B48. Las B100 junto a las apolipoproteínas E van a actuar como ligandos de receptores de LDL. Son muy importantes entender estos receptores LDL, porque existe una molécula también conocida como PCSK9, que van a degradar receptores LDL. Entonces, ¿y por qué estoy hablando de LDL si acá es VLDL? Porque vamos a ver que sus remanentes van a generar problemas. Y las últimas apolipoproteínas que también me han nombrado también son importantes. La C1, que era un cofactor, C2 cofactor, C3 era un ligando. Lo mismo, ApoC1 para lecitina colesterol aciltransferasa, media el colesterol. C2 media el movimiento de triacilglicéridos. C3 es un ligando. Pasando al remanente de las VLDL, mira, volvamos a la VLDL. ¿Qué va a ocurrir con las VLDL? Las VLDL se van a unir mediante las apolipoproteínas C3, que son ligandos para receptores de tejidos periféricos, y mediante la apolipoproteína C2 va a depositar triacilglicéridos, sí, triacilglicéridos, eso es importante, en los tejidos periféricos. Va a perder entonces un porcentaje y contenido de triacilglicéridos y se va a transformar en un remanente, que es conocido como IDL. Estas lipoproteínas tienen menos entonces porcentaje de triacilglicéridos y tienen un poquito más porcentaje de colesterol. Estamos hablando de porcentajes. ¿Por qué? Porque perdió triacilglicéridos, entonces más proporción de colesterol con respecto al anterior. Las apolipoproteínas son las mismas, la ApoB100, la ApoE y las ApoC1, 2 y 3. Bueno, ¿qué ocurre con las IDL? Las IDL se van al hígado, ¿sí? Y en el hígado lo que van a hacer, ¿sí?, mediante las apolipoproteínas E, se van a unir y van a depositar triacilglicéridos, reduciendo aún más la concentración de triacilglicéridos. Entonces va a transformar el último remanente, que es muy importante porque es patológico cuando está en concentraciones muy altas, porque hay evidencia directa en la formación de placa de ateroma, es decir que a mayor aumento de LDL hay mayor incidencia de placa de ateroma, y estas lipoproteínas van a presentar un alto contenido de colesterol esterificado, un 66%. Y esto es muy importante de entender por el ciclo que genera la sal LDL, que en concentraciones normales no hay ningún problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque circulan y el hígado las recepta tranquilamente
aparte que las LDL reciben colesterol de las HDL, vamos a ver por qué, por unas proteínas que se conocen como CETP o CETP, y estas LDL van a ser receptadas por los receptores de LDL, por las ApoB100 y las ApoE. Pero cuando están aumentadas, las VLDL aumentan, las VLDL estoy hablando, las primeras, aumentan el depósito de triacilglicéridos, formando estrías grasas y formando placas de ateroma. ¿Cómo? Aumenta el depósito lipídico, eso atrae células inmunes por mediadores inflamatorios y atraen dos células muy importantes, que la vamos a ver ahora, que son macrófagos en el corto plazo y en el largo plazo los monocitos, que presentan receptores también de LDL, pero un receptor distinto. Acá tenemos una arteria, ¿sí?, con el depósito lipídico exagerado de las VLDL, que eran las que depositaban el triacilglicérido. Aumenta el depósito de triacilglicérido, ocluye la luz de la arteria y empieza a venir mediadores inflamatorios. El monocito en largo plazo, no sé por qué lo puse primero en la animación, pero es el macrófago primero y después el monocito, que presentan receptores de LDL, pero conocido como OX. Estos receptores LDL van a receptar entonces obviamente las LDL, pero lo importante está en que el colesterol receptado de las LDL van a ser oxidados por otro tipo de enzima que no era la lecitina colesterol siltraferasa. Ahora es la CAT1, que la oxida de tal manera que ahora es más difícil que el colesterol pueda salir de estas células por medio de las HDL, porque las HDL las saca, pero van a ser más difícil de salir y van a formar una célula conocida como células espumosas, que son macrófagos o monocitos llenos de gotitas lipídicas. Esta es la fisiopatología de lo que es la placa de ateroma, siempre y cuando las LDL estén en aumento exagerado, o sea, en un aumento patológico, porque en valores normales las LDL son receptadas por los receptores de LDL en el hígado y son excretados el colesterol hacia las sales biliares, ¿sí?, o hacia la bilis. Entonces, esto con respecto a el colesterol malo, entre comillas, porque el kilomicrón también forma placa de ateroma. Entonces, vamos ahora al colesterol bueno. Bueno, el colesterol bueno son conocidos como HDL. Las HDL van a comenzar excretándose como unos discos, por eso se conocen como HDL discoidal. Y su origen está tanto en el hígado como en el intestino. Me olvidé anotar acá que está tanto en el hígado como en el intestino. Las HDL discoidales van a ser lipoproteínas que tienen un contenido que van a ser esta vez distintos. El contenido ahora va a ser apolipoproteína E y apolipoproteína C 1, 2 y 3. Y el colesterol y los triacilglicéridos. El colesterol puede estar esterificado y no esterificado. Ahora vas a entender por qué te digo que el contenido ahora incluye las apolipoproteínas A, las apolipoproteína E y C. Entonces, esta es la HDL, ¿sí? Las apolipoproteínas principal marcadora de las HDL son las A. Si bien los kilomicrones te mencioné que podían tener A, 1 y 4, no son muy características de los kilomicrones, o sea, no tienen una función muy importante, pero en las HDL sí, tienen funciones muy importantes. Vamos a ver principalmente que sus funciones están en el transporte reverso de colesterol. Pero estas apolipoproteínas son las A1 y 2. ¿Sí? Las 1 es la más importante, porque es un ligando de receptores APCA1. ¿Qué son estos receptores? Son receptores de HDL de tipo 2 que tiene mucha densidad de colesterol, es decir, tiene un alto colesterol esterificado y el hígado lo recepta para sacar colesterol. Por eso es tan importante este receptor y esta apolipoproteína. Este receptor no es tan importante acordarte, pero sí las apolipoproteínas A1. Y después tenemos las A2 que, bueno, como sabemos, regula la expresión de ApoE, básicamente. Regula, digamos, el comportamiento de ApoE. Y después tenemos un contenido, esto es un continente, ¿sí? Y el contenido son las apolipoproteínas E y la C. ¿Y por qué ahora son contenido y no eran continentes como las VLDL? Porque las HDL van a actuar como reservorios para pasárselas a las VLDL y a los kilomicrones, las apolipoproteínas E y C, porque las HDL no las usan, sino que las distribuyen. Y después tenemos una proteína muy importante en las HDL, muy importante, conocida como SRB1, ¿sí? Vamos a ver por qué son tan importantes. Bueno, entonces en su contenido, aparte de la apolipoproteína E y C, tenemos que los triacilglicéridos están en menor proporción, en un 8%,
y los ésteres de colesterol en un 21%. Me olvidé mencionarte en las VLDL, seguramente después te lo marco en la edición del video, las LDL tenían un porcentaje de colesterol muy alto, que era un 66%. Ahora, ¿qué ocurre con las HDL? Las HDL tienen colesterol también no esterificado, que se va a perder, no se va a perder, la va a transferir hacia la albúmina, porque el colesterol no podría transferirse, no podía circular libre por la sangre. Entonces se transfiere a la albúmina y esta HDL que pierde colesterol no esterificado se hace más grande y menos densa, formándose las HDL esféricas o HDL3. En el blanco esta proporción está invertida, son HDL2 y las HDL3 son las siguientes. Pero yo me remito a la bibliografía del Harper porque está mucho más específico y más aclarado ciertas funciones que el blanco no explica. Entonces, las HDL3 esféricas van a ser remanentes entonces de HDL porque perdieron contenido de colesterol no esterificado. Va a presentar entonces triacilglicéridos en 8% y colesterol el 21%, y sus apolipoproteínas muy características eran las apolipoproteína A1, que era un ligando para el receptor APK1 en el hígado, en el transporte reverso de colesterol. Vamos a tener que eran reservorios entonces, en este caso las HDL3 esféricas ya dieron las apolipoproteína E y C, entonces te lo pongo solo para que recuerdes. Pero las más importantes eran las SRB1. Las SRB1 tenían dos funciones. La primera era el transporte de colesterol hacia tejidos esteroidogénicos y hacia el hígado. ¿Cuáles son los tejidos esteroidogénicos? Eran el ovario, el testículo y las glándulas suprarrenales. La segunda función son muy importantes, porque la segunda función es el famoso transporte reverso de colesterol. Es decir, acepta colesterol no esterificado de los tejidos. Yo te marqué arterias entre paréntesis porque pueden sacar colesterol de las placas de ateroma, es decir, hay evidencia de relación inversa con las altas concentraciones de HDL y baja incidencia de placas de ateroma. Y eso ocurre porque el transporte reverso de colesterol, que este SRB1 saca, ¿sí?, el colesterol no esterificado, y mediante las ApoA1 que van dirigidas hacia el hígado, recepta el receptor ABCA1 en el hígado y elimina el colesterol, ¿sí? Por eso se conocen también como colesterol bueno, las HDL. Bueno, y ahora te explico el mecanismo un poco más dinámicamente y vamos a la farmacología. Bueno, una explicación dinámica. Tenemos intestino e hígado. ¿Qué sintetiza el intestino? Kilomicrones, también HDL. Y el hígado, VLDL, ¿sí?, principalmente, las HDL, y también se produce la síntesis del colesterol. Vamos a hablar de intestino y qué secreta, que van a ser los kilomicrones. Entonces el kilomicrón va a ser secretado por el intestino, va a obtener la apolipoproteína B48, ¿sí? Acordate que la VLDL era la B100. En el hígado entonces la HDL y la VLDL. Ojo que la HDL, como te marqué acá, también es la sintetiza el intestino, ¿sí? Y la HDL principalmente por apolipoproteína A1 y el hígado secreta VLDL con apolipoproteína B100. La HDL va a ser reservorio de las apolipoproteínas C1, 2 y 3 y la apolipoproteína E. La VLDL reciben apolipoproteína B100. Y por último, la síntesis de triacilglicéridos y colesterol en el hígado, que yo te voy a marcar principalmente la de colesterol, ¿sí? 2-acetil-CoA mediante la tiolasa forman acetoacetil-CoA. La acetoacetil-CoA mediante la enzima hidroximetil-glutaryl-CoA sintasa, que todavía no es importante, forma hidroximetil-glutaryl-CoA. La hidroximetil-glutaryl-CoA mediante la enzima hidroximetil-glutaryl-CoA reductasa, y te lo puse en rojo porque es súper importante, es la que va a formar mevalonato. Y esta va a ser la enzima, digamos, limitante, ¿sí? Y después de unos 5 pasos más genera colesterol. Esta enzima te la dejo marcada porque acá van a actuar las estatinas. Los kilomicrones, que son los kilomicrones que van a transportar lípidos de la dieta, que van a salir con apolipoproteína B48, cuando llegan al conducto torácico e ingresan al sistema sanguíneo, las HDL le van a transferir el depósito que tienen de apolipoproteína C1, 2 y 3 y apolipoproteína E. También va a pasar lo mismo con las VLDL, solo que las VLDL salen del hígado directamente a la sangre, entonces van a recibir inmediatamente. Este todavía tiene que tener un viaje por la linfa hasta el conducto torácico cuando ingresa al sistema sanguíneo. Y estos kilomicrones, cuando reciben esto, en las arterias se van a dirigir, ¿sí?, y mediante las apolipoproteínas C3, ¿te acordás que eran ligandos para receptores en tejidos periféricos? Se van a unir a estos tejidos periféricos mediante la apolipoproteína C2, ¿sí?, y la C1, que eran cofactores de LPL, lipoproteína
lipoproteína lipasa media transporte de triacilglicéridos. Lecitina colesterol acetiltransferasa mediante la C1, transporte de colesterol. ¿Qué ocurre? La liberación de triacilglicéridos principalmente, no de colesterol, principalmente de triacilglicéridos, genera un remanente. Ese remanente se va a dirigir hacia el hígado. Pero antes de dirigirse hacia el hígado, va a recibir colesterol. ¿Pero de quién? De las HDL, mediante ese transportador que te dije que era importante, que es el CETP o CETP. ¿Sí? Vamos a ver que pueden ser inhibidos por los inhibidores del CETP. Entonces, este remanente kilomicrón recibe colesterol y tiene más concentración de colesterol aún. Entonces se dirige hacia el hígado y mediante las apolipoproteínas E y la B48, el hígado recibe, ¿sí?, mediante receptores de kilomicrones y se internaliza. Y ese colesterol se usa para generar bilis, para almacenar colesterol y para formar VLDL. Porque vamos a ver que el hígado excreta VLDL, forma VLDL y lo excreta. Pasamos entonces a las VLDL. Las VLDL van a presentar apolipoproteína B100 cuando salen del hígado. Son sintetizadas y salen del hígado. Una cosa importante, las apolipoproteínas B100 pueden ser inhibidas por un fármaco conocido como mipomersen, mientras que la formación de VLDL podría ser inhibido por las lomitapida. Siempre me acuerdo de la palabra lomito para lomitapida. Inhiben una proteína conocida como MTP, que median la formación de las VLDL. ¿Y cómo? En el transporte del Golgi al retículo endoplasmático existe un transporte, digamos, de lípidos que van a ensamblarse en estas micelas, que va a estar mediado por esta MTP. La lomitapida inhibe a esta MTP y no se forma VLDL. Entonces, la VLDL va a recibir apolipoproteínas E y C, C1, 2 y 3 de las HDL, al igual que los kilomicrones, y en la arteria van a participar de la siguiente manera. Las apolipoproteínas C3, que eran ligandos para receptores periféricos, se une a los tejidos periféricos. Acá siempre hablo de arteria, pero también puede ser pulmón, puede ser mama, puede ser glándula suprarrenal, pueden ser varios órganos, esteroidogénicos también, ovario, tículo. Y después las apolipoproteínas C1 y C2, que son cofactores, entonces van a dar triacilglicéridos. Entonces, cuando las VLDL depositan triacilglicéridos y colesterol, se va a formar un remanente conocidos como IDL. Pero antes de formarse IDL, van a recibir colesterol por el mismo mecanismo por el cual recibieron los kilomicrones del colesterol, que es por las CET y por las HDL, que les transfiere colesterol, ¿sí?, por el mismo mecanismo que el anterior, y va a formar las IDL. Las IDL se van a dirigir hacia el hígado, ¿sí? Y en el hígado, como te había dicho, mediante las apolipoproteínas E, principalmente, van a depositar triacilglicéridos y va a aumentar la proporción de colesterol y va a formar una lipoproteína muy importante, ¿sí? Entonces disminuye triacilglicéridos porque los deja en el hígado, aumenta colesterol. ¿Por qué? No porque recibió, sino porque sí recibió de las HDL, pero tiene mayor proporción. Y va a formar un remanente muy importante, conocidos como LDL, que hay relación directa con la formación de placa de ateroma. Estas LDL, entonces, que van a tener su ApoB100, ApoE y ApoC123, van a ser lo mismo que las VLDL. Se van a dirigir hacia las arterias y van a depositar predominantemente lecitina colesterol acetiltransferasa. O sea, van a depositar principalmente colesterol mediante lecitina colesterol acetiltransferasa, ¿sí?, que era la C1 que mediaba, que era cofactor de esta enzima, y la C3 que se unía principalmente en las arterias. En los otros tejidos periféricos, en este principalmente las arterias. Entonces, va a depositar colesterol. Las LDL, si hay poca concentración, básicamente el hígado las recepta con las ApoB100 y las ApoE, que son los receptores para LDL. Pero si hay mucha LDL, se va a empezar a formar depósito de triacilglicéridos, principalmente por los kilomicrones. Va a traer células inmunes, y esas células inmunes, que son macrófagos y monocitos, cuando hay depósito de triacilglicéridos, inicialmente macrófagos y a largo plazo los monocitos, van a presentar receptores conocidos como LDL-OX, que van a ser receptados entonces por ApoB100 y ApoE, ¿sí?, ya no es por ApoC3, sino ApoB100 y ApoE, en donde van a depositar colesterol, ¿sí?, en estas células, y cuando son depositados dentro de estas células inmunes, mediante la enzima ACAT1, se van a oxidar de tal manera que ahora es muy difícil que estas células puedan expulsar el colesterol que ha sido receptado. Entonces, se forman las conocidas células espumosas. Este es el mecanismo por el cual se produce la fisiopatogenia de la placa de ateroma. Pero si están en concentraciones normales, ¿sí?, no ocurre esto. Concentraciones normales.
sino que lo que va a hacer es que la ApoB100 y las ApoE van a actuar en receptores LDL y se van a eliminar normalmente. Si están en niveles normales, si están exagerados ocurre lo anterior que te dije. Repasando rapidito, las IDL entran al hígado, depositan triacilglicéridos, se forma LDL con mayor cantidad de colesterol. Si es normal, las LDL se van al hígado, pero si es patológico y estén aumentado, van a depositarse en los macrófagos y monocitos, ¿sí? Mediante la LDL-OX. Las HDL, por último. Las HDL entonces, como te había dicho, pierden colesterol mediante la albúmina. Se forma la esférica HDL3 con su receptor ApoA1, muy importante, y las SRB1. Entonces, ¿qué ocurre? Deposita colesterol en tejido hepático y esteroidogénico, ¿sí? Y genera el transporte reverso de colesterol por las SRB1. ¿Y cómo? De la siguiente manera. En una placa de ateroma, por ejemplo, siempre pongo esto como ejemplo, se ve medio fea esta arteria, pero esto sería la luz y este sería la placa. Entonces, va a presentar receptores APK1. Estos receptores APK1 van a ser mediados por A1, ApoA1, ¿sí? Las apolipoproteínas A1 entonces se unen a las APK1 y empiezan a sacar mediante las SRB1 el colesterol, ¿sí? Empiezan a sacar colesterol. Estas HDL3 se inflan porque sacaron colesterol y forman HDL2, ¿sí? HDL2 porque se inflaron, ahora están más densas. Esas HDL2, aparte de llevar colesterol al hígado, eran las que transferían colesterol a los kilomicrones y a las VLDL. Como podemos ver acá, HDL2 da colesterol a los remanentes de kilomicrón que se va al hígado y a las IDL que iban al hígado y después la LDL. Siguiendo con el tema, entonces las HDL, aparte de dar colesterol a estos remanentes, mediante las SRB1 y los receptores apolipoproteínas A1, ¿sí? Y las ACAP1 en el hígado, va a depositar el colesterol que sacó de los tejidos periféricos y principalmente las arterias, produciendo que el hígado las elimine por bilis, ¿sí? Bueno, ahora vamos a agregarle un poquito de fármaco y empezamos a hablar de farmacología. En el intestino podemos agregar resinas, ¿sí? Las resinas secuestradoras de ácidos biliares, que actúan como eran cargas positivas que neutralizaban las cargas negativas de los ácidos biliares, entonces el colesterol no se podía absorber, disminuye tanto colesterol como triacilglicéridos como vitaminas liposolubles. Por eso una de sus RAM era muy importante, dependiente de vitaminas liposolubles, la A, D, la E y la K. Por otro lado tenemos las que inhiben esta enzima en el ribete del cepillo, el S-timibe. ¿Sí? El S-timibe y las resinas actúan en el intestino. ¿Cuáles son las otras? Las que actúan en el hígado. Principalmente que actúan a nivel genético, en el hepatocito. Tenemos los fibratos. Los fibratos actuaban en el factor de proliferación de peroxisomas alfa, ¿sí? Porque los gamma, como vieron acá, están en las tiazolidinedionas, que son fármacos para las diabetes orales, es decir, antidiabéticos orales, ¿sí? Las tiazolidinedionas, entonces, factor de proliferación de peroxisomas gamma, los alfa en fibratos, ¿sí? Entonces, los fibratos también lo que hacen es aumentar el nivel de ApoA1, generando aumento de HDL, de ahí su efecto, ¿sí? También inhiben la formación de ApoC3, ¿sí? Y las ApoC3 eran receptores a nivel periférico, entonces las VLDL están en sangre, pero no se absorben a nivel de tejidos periféricos, pero sí van a presentar apolipoproteínas E y la B100, que pueden depositarse en el hígado. Y después, pasando a lo que era el metabolismo de la formación de colesterol, los que inhiben la hidroximetilglutarico reductasa son las estatinas, ¿sí? Otro fármaco importante. Otro fármaco importante actúa a nivel de la formación de VLDL, como te habían mencionado, que eran dos. Eran tres en realidad, los ApoB100, las VLDL y los que eran en el MTP. Primero la vitamina B3 o niacina, ¿sí? Que actúa impidiendo la formación de VLDL, ¿sí? Y después, los que actúan también impidiendo la formación de VLDL son los inhibidores del MTP, la lomitapida, ¿sí? Y también tenemos el mipomersen que inhibe la formación de ApoB100, que lo menciono por último, pero bueno, se me pasó eso. Después podemos hablar, menciono rapidito acá, la niacina disminuye las LPL en tejido adiposo. ¿Qué ocurre eso? Hay menos movimiento de triacilglicéridos hacia las LDL, ¿sí? ¿Por qué? Porque las LPL están desactivadas en el tejido adiposo. Entonces la ApoC2 no puede activar esta LPL porque están desactivadas por las
vitamina B3, ¿sí? Bueno, pasamos a otro fármaco. ¿Te acordás que te había dicho que en el hígado están los receptores LDL, que eran receptores para ApoB100 y apolipoproteína E? En este caso tenemos las B48 y las apolipoproteínas E para los kilomicrones, pero para las LDL eran ApoB100 y apolipoproteína E. Y acá teníamos una proteína que eran los PCSK9, que eran degradadores de estos receptores. Tenemos fármacos que van a inhibir a esta enzima mala, digamos, que degrada receptores, y son conocidos como alirocumab y evolocumab. Bueno, y acá te menciono por último lo que debí mencionar acá junto a la vitamina B3 y junto a la lomitapida, el mipomersen, que inhibe las apolipoproteínas B100. Por último, te hablé de las SET. ¿Te acordás que las HDL mandaban colesterol hacia los kilomicrones y hacia las IDL mediante esos SET? Bueno, el SET es inhibido por dos tipos de fármacos, ¿sí? Conocidos como torcetrapib y JTT705. ¿Sí? Son fármacos todavía experimentales. Bueno, y esto es un vistazo general de los fármacos y su mecanismo de acción. Sé que es medio engorroso, pero si haces una o dos veces el dibujito, no te olvidas más. Introducido el tema, vamos a hablar de el grupo farmacológico. Parece una lista larga, pero nosotros ya lo hemos ubicado. Los inhibidores de la hidroximetilglutarilcoa-reductasa, ¿te acordás que era el metabolismo? Eran las estatinas, ¿te acordás? Vamos a tener de eficacia alta, media y baja, ¿sí? Y que va a depender de la dosis principalmente. Las resinas secuestradoras de ácidos biliares, ¿se acuerdan, chicos, que actúan en el intestino? Bueno, entonces esas teníamos dos opciones. Bueno, ya lo dije, las resinas, y el otro fármaco era el ezetimibe. En este caso las resinas sí van a ser colistiramina, colestipol, colesevelam, ¿sí? En el mismo color tenemos los inhibidores de la absorción de colesterol, ¿sí? Que van a ser el ezetimibe. Pero ¿por qué lo puse después de los fibratos? Porque los fibratos son importantes y su mecanismo de acción es medio engorroso y complicado. ¿Te acordás que los fibratos te dije que actúan a nivel de un gen? Que eran los genes proliferadores de peroxisomas alfa. La vitamina B3, ¿te acordás que era a nivel de la síntesis y secreción de las VLDL, que específicamente era para la secreción de las VLDL, mientras que para la síntesis era una proteína que ensamblaba todo llamada MTP, que era la lomitapida, en este caso que está acá? Bueno, inhibidores de la PCSK9 actuaba con una proteína que se llamaba PCSK9, que destruía los receptores LDL. Entonces este fármaco destruía la PCSK9 y no dejaba que destruya receptores LDL, así que el hígado puede captar más LDL y eliminarlo. Eran el alirocumab, evolocumab, ¿sí? Y un anticuerpo. Bueno, el ácido omega 3, bueno, básicamente son las grasas que están en los pescados. Vamos a ver después cómo actúa. Inhibidores de MTP, ya te dije. Lomitapida, que era la que actuaba a nivel, digamos, del ensamblaje de las VLDL. Y los inhibidores de la síntesis de ApoB100, ¿sí? Que también actúa a nivel del hígado, conocido como mipomersen. Y por último, no eran importantes los inhibidores del SET. ¿Te acordás que eran los que transferían el colesterol desde las HDL, del ésteres colesterol de las HDL, hacia los kilomicrones, remanentes de kilomicrones, y hacia las IDL? Esta SET, que era la que mediaba ese transporte, es inhibida por dos fármacos, que casi nunca me acuerdo el nombre, que son el JTT705 y el torcetrapib. Vamos a empezar desarrollando entonces el primer fármaco muy importante, muy preguntado, que son las estatinas. Son los fármacos más eficaces, son de los mejor tolerados y más eficaces, ¿sí? Entonces son los de primera línea, generalmente siempre se asocian. Vamos a tener de tres tipos, como te dije en el comienzo: eficacia alta, media y baja. Las de alta van a ser atorvastatina con dosis elevadas, digamos, es decir, de 40-80 para atorvastatina y de 20-40 para rosuvastatina, ¿sí? Casi la mitad, digamos. Los efectos que van a tener entonces es disminuir los triacilglicéridos. Y dicen que los triacilglicéridos reducen tanto que llegan a las concentraciones similares en ayunas. Por eso se usan para las hipertrigliceridémicas. Después los de eficacia moderada tenemos los mismos fármacos de eficacia alta, pero a dosis un poquito más bajas. Atorvastatina, calcular la mitad, en vez de 40-80, la mitad la primera dosis de 40 miligramos serían 20. Entonces acordate de 20 para atorvastatina y rosuvastatina de 10. Atorvastatina 10 a 20, rosuvastatina de 5 a 10. Y después vamos a tener otros dos fármacos que también vamos a encontrar en la eficacia baja, que son la fluvastatina y la simvastatina con menor dosis. Entonces lo importante es que si este disminuye los triacilgliceroles, este aumenta las HDL, ¿sí? ¿Cómo aumenta las HDL? Bueno, el mecanismo te lo describo acá. Si lo querés leer te lo dejo para que pauses el video y después seguimos. Después, los de eficacia baja, como te dije, eran simvastatina y fluvastatina, básicamente en 20-40 miligramos y 10 miligramos. ¿Sí? El tiempo de vida media es 12 horas más o menos.
Después pasamos al mecanismo de acción. Todas las estatinas inhiben la hidroximetil-glutaryl-CoA reductasa, ¿sí? Lo que impide la formación de colesterol, ¿sí? Además, se dice, como digamos mecanismo de acción extra, que activan el gen que produce receptores de LDL, ¿sí? Que eran los receptores para apolipoproteínas E y C. La síntesis de colesterol, cuando vos estás administrando estatinas, tenés que considerar que la síntesis de colesterol es máxima a las 2 de la mañana. Por eso siempre las estatinas se administran por la noche. Al reducir la formación de colesterol endógeno, el hígado necesita captar colesterol circulante para compensar. Entonces, vos no tenés colesterol endógeno, el hígado va a empezar a generar receptores LDL. Por eso, indirectamente incrementa la actividad del gen de receptores LDL. Si querés profundizar un poquito más, te dejo para que pauses el video. La farmacocinética nosotros vamos a tener que administrar por vía oral, ¿sí? Por la noche, como te habías dicho, a las 2 de la mañana. La absorción es variable, de 40 a 70%. La unidad de proteína es bastante alta. La vida media es de 1 a 3 horas, a excepción de rosu y atorvastatina, que tienen un metabolito activo. Esto me olvidé mencionarte. ¿Sí? Mira, te muestro en los fármacos. Tenemos que los de eficacia alta son tan buenos porque tienen también tiempo de vida media larga. Y son dosis dependientes, acordate de eso, son dosis dependientes. Sus efectos van a ser principalmente dosis dependientes. Y que atorvastatina va a tener un metabolito activo que lo prolonga por 14 horas, mientras que la rosuvastatina por más de un día, es decir, hasta 30 horas. La eliminación es biliar principalmente, pero también tiene eliminación renal para sus metabolitos que prolongan el tiempo de vida media. Dicen que los efectos alcanzan entre 7 a 10 días. Los efectos terapéuticos, chicos, ya lo nombré, pero bueno, vamos a razonarlos un poquito. Van a ser dosis dependientes, ¿sí? O sea, si aumenta la dosis, aumentan los efectos. Por ejemplo, el efecto de disminución de LDL, disminuye la LDL, es porque se sintetiza menos colesterol, entonces se expulsa menos colesterol, entonces por eso disminuyen las LDL. Reducen las ApoB100 también, por eso también reducen más las LDL, y las C1 y C3. La C1 eran cofactores de lecitina, colesterol, aciltransferasa que movilizaban colesterol, principalmente en las LDL, y las apolipoproteínas E. Hay un ligero aumento de HDL porque aumentan las ApoA y ApoA2 y reducen triacilglicéridos, como te había dicho, en los efectos de los de eficacia alta, ¿sí? Pero estos efectos son dosis dependientes, ¿sí? La disminución de triacilglicéridos son dosis dependientes, acordate de eso. A medida que aumenta la dosis, aumenta la reducción de triacilglicéridos. Y es importante que entiendas lo de dosis dependiente porque las RAMs también van a ser dosis dependientes. Una RAM muy importante que puede hacer mucho daño es la miopatía o rhabdomiólisis, que te lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero si bien tiene un efecto bueno reduciendo triacilglicéridos, puede generar rhabdomiólisis que es muy grave, o sea que puede generar hasta la muerte. Los efectos pleiotrópicos, más que una lista, te lo hice para que lo razones. Los efectos pleiotrópicos van a ser liberación de óxido nítrico, mejoramiento, digamos, de la placa de ateroma porque inhibe secreción de metaloproteínas e inhibe la atracción de glóbulos blancos, es decir, macrófagos, monocitos, etc. También tiene acciones a nivel de la oxidación de lipoproteína, la coagulación, porque son, digamos, antiagregantes, anticoagulantes y fibrinolíticos. Y son antiinflamatorios. La guía de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC menciona que reducen la presión arterial porque inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recuerden que este sistema era un sistema de largo plazo, que la angiotensina 2 era un potente vasoconstrictor con los receptores AT1. Pero esto no eran inmediatos, porque este sistema tenía un tiempo para poder liberarse, sintetizarse y después liberar aldosterona que ahorraba sodio y excretaba potasio. E inhiben remodelación vascular y cardíaca en pacientes hipertensos con insuficiencia. Acuérdense que la insuficiencia cardíaca por hipertensión arterial genera modificaciones vasculares y cardíacas, que el final es una dilatación del corazón mientras que el inicio es una hipertrofia. Entonces estos fármacos inhiben esa remodelación, ¿sí? ¿Pero para qué razones? La función endotelial, existe un mecanismo que regula la vasoconstricción y la vasodilatación, pero no por niveles nerviosos, porque nosotros sabemos que el sistema simpático tiene inervación directa a las arterias, genera vasoconstricción mediante los receptores alfa 1, pero ojo, el sistema arterial tiene inervación colinérgica directa, principalmente en las arteriolas de resistencia. Esa información lo pueden encontrar en el Gannon, que median la presión arterial, ¿sí? Y los receptores que van a actuar en ese lugar van a ser los M2, que estaban corazón, vasos sanguíneos. Y los M3,
que son otro tipo de receptores que no son mediados directamente por neuronas colinérgicas, sino que son receptores que producen óxido nítrico. Por eso los M3 generan vasodilatación, pero porque producen óxido nítrico, que es un gas que se difunde al músculo liso y lo vasodilata. Los beneficios siempre nos repiten para que nos acordemos que las arterias no tienen inervación parasimpática. Sí tienen, pero solamente las arteriales de resistencia. En cambio, la simpática sí inerva toda la zona arterial y genera vasoconstricción por los alfa 1, mientras que la vasodilatación es mediada por los beta 2, ¿sí? Pero en este caso, también el óxido nítrico puede controlar la vasodilatación, vasoconstricción. Y en este caso, el efecto pleiotrópico de estas estatinas va a ser aumento de la producción de óxido nítrico y mejoran la relación de contracción y relajación. Te dejo esto por si lo querés pausar y leer el video y ampliar un poquito más. Bueno, y la estabilidad de la placa van a ser por dos mecanismos. Un mecanismo todavía no se sabe si es bueno o malo, pero te lo voy a mencionar igual. Goodman por lo menos dice que no se sabe si eso es bueno o malo. Pero el mecanismo que sí o sí es muy bueno es que inhibe básicamente la quimiotaxis de células inflamatorias en la placa de ateroma. Es decir, que no va a haber ni macrófagos ni monocitos, o van a haber en menos cantidad, entonces se van a depositar menos colesterol de las LDL por los receptores LDL-OX, ¿sí? Entonces, no solamente eso, sino que también inhibe que estas células blancas secreten metaloproteínas, porque las metaloproteínas son muy tóxicas, son proteínas que degradan la matriz extracelular y generan un daño enorme, generando disfunción de las paredes de las arterias. El otro mecanismo, por el cual el Goodman dice que todavía no se sabe si es bueno, es que inhibe la proliferación de las células musculares lisas. Entonces se puede evitar una hiperplasia inicial, pero no se sabe si eso es bueno porque genera más debilidad de la pared, pero vos tomalo como un efecto pleiotrópico, porque así lo dice la bibliografía. Inhibe infiltración de monocitos entonces y también inhibe la secreción de metaloproteínas. Si querés ampliar, te lo dejo ahí. Inhibe la proliferación de músculo liso y aumenta la apoptosis. Podrían retrasar la hiperplasia inicial y la reaparición de estenosis. La oxidación de la lipoproteína va a depender, como te había dicho, de la modificación oxidativa de LDL en la mediación de la captación de colesterol por macrófagos. Lo que ocurre acá es que no estoy muy seguro de esto, lo puedes chequear, te voy a dejar después la página o por ahí en la edición lo modifico. La modificación oxidativa tiene que ver con la ACAT1 que está dentro de los macrófagos, que oxidaban de una manera irreversible a este colesterol que no podía salir. Entonces, el efecto pleiotrópico de las estatinas hacen que sea más fácil que salgan este colesterol que está dentro de los macrófagos, que están oxidados por la CAT1. Bueno, y la coagulación, como te dije, son anticoagulantes, antitrombóticos básicamente, ¿sí? Y antiinflamatorios. Bueno, los efectos pleiotrópicos, acordate que son efectos que no tienen nada que ver con el mecanismo de acción de los fármacos. Liberación de óxido nítrico, inhibición de las células blancas y liberación de metaloproteínas. La oxidación de las lipoproteínas para aumentar la liberación de colesterol de los macrófagos o células espumosas dentro de la placa de ateroma. Son antitrombóticos, antiinflamatorios, antihipertensivos, o por lo menos a largo plazo, y antirremodelado vascular. Vamos a las RAMs. Las RAMs vamos a tener, como te dije, que son dosis dependiente, muy importante. La hepatotoxicidad le agregas algunos síntomas gastrointestinales también, como anorexia, pérdida de peso, aumento de transaminasa y hepatitis. Pero lo que a mí me importa es que vos entiendas es que la miopatía, que es dosis dependiente, es muy peligrosa. Entre 1987 y 2001, la FDA registró 42 muertes por rhabdomiólisis inducida por estatinas. Si bien es muy baja, el riesgo de miopatía y rhabdomiólisis aumenta en proporción a las concentraciones de estatina en plasma. Y el síndrome de miopatía, les describo, tiene síntomas. Empieza con dolores musculares, baja el muslo y se extiende por todo el cuerpo. Y se siente como una sensación de cansancio. Es como un síntoma típico de la gripe. Así se presenta el síndrome de miopatía por estatinas. Se ha informado casos de mioglobinuria, es decir, que se destruye tanto el músculo que libera mucha mioglobina, porque acuérdense que libera lo que se puede usar en sangre, la CPK. Pero esto ya es grave, la mioglobinuria. Puede generar insuficiencia renal por esa cantidad de proteínas que se liberan en la sangre y hasta la muerte. Por eso es muy importante lo de la dosis de las estatinas. Si bien reducían los niveles de triglicéridos que vimos acá, puede generar rhabdomiólisis porque son dosis dependientes. Bueno, las interacciones
lo que tenga que ver con la P450. Parece muy largo el tema, pero los más largos son dos grupos más y el resto son cortitos. Así que bueno, seguimos con las resinas secuestradoras de ácidos biliares. ¿Te acordás que actúa a nivel del intestino, al igual que los inhibidores de la absorción de colesterol? En este caso tenemos las resinas, en este lado, que eran colestiramina, colestipol, colesevelam. El otro grupo que actúa en el intestino eran el ezetimibe. Estos fármacos, colestiramina, colestipol, son los más antiguos. Se dicen que son los más seguros porque no se absorben en el intestino, pero tenemos que ver que pueden generar esteatorrea, que son también, si se administra con muchas dosis, puede generar esa esteatorrea y la no absorción de vitaminas liposolubles. Acordate que eran resinas secuestradoras de ácidos biliares, o sea, no se absorbía ningún lípido, no solo el colesterol. En cambio, los inhibidores de la absorción de colesterol, como el ezetimibe, sí eras más selectivo, porque actuaba a nivel de una enzima del cepillo, ¿sí? En el yeyuno principalmente. En este caso, el colesevelam es más nuevo. Aún en las generalidades que te digo, se dice que están hasta recomendados para pacientes jóvenes, de 11 a 22 años. Son eficaces como monoterapia, ¿sí? Y se utilizan con frecuencia como segunda línea, porque los de primera línea son las estatinas. Mecanismo de acción ya te dije, te lo resumo. Dice, no se absorben por su tamaño, porque son muy grandes, ni se pueden degradar porque tienen cargas positivas. Y además, acordate que los ácidos biliares tienen cargas negativas, entonces los neutralizan. Entonces los ácidos biliares no pueden actuar como jabones y no se absorbe los lípidos. Pueden aumentar la secreción del péptido similar al glucagón tipo 1. Y eso, acordate que generaba retraso de vacío gástrico, aumento de liberación de glucagón, disminución de insulina, perdón, al revés. Aumento de liberación de insulina, reduce el glucagón y disminuye el vacío gástrico. Si vos agotás o si vos estás, digamos, excretando ácidos biliares, el hígado aumenta la síntesis de ácidos biliares con el colesterol endógeno, o sea, aumenta la síntesis de colesterol. Eso puede aumentar colesterol endógeno. Y además, o sea, como hay poco colesterol, se aumenta producción de LDL. Esto es bueno porque se capta LDL, pero lo malo es que se aumenta la síntesis de colesterol. Efectos rapiditos ya te los dije, básicamente. La no absorción de colesterol producía eso que te dije, aumento de la síntesis de ácidos biliares y aumento de grasa en materia fecal por la esteatorrea. O sea, vos estás excretando ácidos biliares y conjuntamente las grasas que no se absorben. Aumenta la captación hepática por aumento de las LDL, porque falta colesterol, el hígado necesita captar más. Por eso si se asocian estatinas que inhiben la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, por eso es preferible asociarla con estatinas, porque la estatina es dosis dependiente y producirá muchos problemas. Aumenta la síntesis hepática de triacilglicéridos. Eso es importante. ¿Por qué es importante remarcar esto? Porque no se pueden usar en hipertrigliceridemia. Por eso se usa en hipercolesterolemia y en enfermedad digestiva. Vamos a ver por qué, que es el prurito secundario a obstrucción biliar, pero y no aumenta las HDL. Así que en pacientes con hipertrigliceridemia aumenta la síntesis hepática de triacilgliceroles. En hipercolesterolemia se pueden administrar en hiperlipoproteinemia de tipo 2, que acá te dejo, esto es lo que básicamente aparece, incremento de colesterol por LDL, y la familiar heterocigota. Y la enfermedad digestiva, como el prurito secundario a obstrucción parcial biliar y las resecciones amplias de intestino delgado, se pueden usar porque, acá te dejo la explicación, las sales biliares se acumulan en la piel, ¿sí? por esta obstrucción que aumentan en sangre y se acumulan en piel, producen picor, que pueden llegar a ser muy intensos. Y las resecciones amplias de intestino, ante la ausencia de ese sitio de reabsorción de sales biliares, llegan en excesiva cantidad al colon, y esto estimula el peristaltismo, donde produce diarrea, ¿sí? Las resinas, al fijar las sales biliares, lo neutralizan. Pero acordate de esto, del peristaltismo que se genera en el colon, porque va a haber una contraindicación que va a ser mucha precaución en constipación, importante, y cirrosis biliar primaria, y además en obstrucción biliar y diverticulitis, por esto de que generan aumento del peristaltismo. Y ahora cuando vamos a RAMS van a ser más razonables, van a ser gastrointestinales. ¿Por qué? Porque obviamente no se absorbe lípidos, entonces vos estás no absorbiendo algo importante en el cuerpo, ya sea por una causa buena, no la estás absorbiendo, entonces estás modificando esas acciones y te pueden generar náuseas, pirosis, dispepsia, flatulencia, estreñimiento, constipación y aumento de los cálculos biliares, porque se aumenta la síntesis ¿de qué? De ácidos biliares, entonces se forman litos. Y a dosis altas, también son dosis dependientes, pueden generar esteatorrea y reducen la absorción de vitaminas liposolubles. ¿Se acuerdan que era ADEK? A-D-E-I-K. La A estaba en funciones visuales. ¿Se acuerdan en bioquímica que hablamos de la rodopsina, que era el ciclo luz-oscuridad? La D tenía que ver con los huesos, ¿sí? Problemas con los huesos, osteoporosis, etcétera, etcétera. La E tenía que ver con la piel, ¿sí? Y con el sistema circulatorio. Y la K con los factores vitamina K dependientes, 2, 7, 9 y 10. Pasamos a los fibratos. Estos dos son los últimos largos y terminan Pero antes te voy a hablar de los inhibidores de absorción de colesterol porque también actúan en el intestino.
no como resina, sino a nivel de una enzima que está en el ribete del cepillo del yeyuno. Inhibe la proteína NPCILI del cepillo del enterocito yeyunal, ¿sí? También hay en hepatocitos estas enzimas, ¿sí? Pero principalmente inhiben las que están en el intestino. ¿Sí? Lo que hacen en el hepatocito es la secreción de ácidos biliares. Dicen que la disminución de este colesterol en kilomicrones remanentes puede reducir directamente la aterogénesis. Se dice que no modifica, esto es lo interesante y la diferencia con las resinas secuestradoras de ácidos biliares que eliminan todos los lípidos. Acá no modifica la absorción de vitaminas liposolubles, triacilglicéridos y ácidos biliares. Entonces, selectivamente actúa a nivel del colesterol. Dicen que se expresan genes de receptores LDL y de hidroximetilglutarilcoa-reductasa. Es bueno los receptores LDL porque capta más LDL, que era el colesterol malo. Pero la hidroximetilglutarilcoa-reductasa aumentaba el colesterol endógeno. Entonces por eso, si asocias con estatina, aumenta todavía más. Por eso siempre son combinados los fármacos que se administran para las dislipidemias. Los efectos, fáciles, reducen el LDL porque aumentan receptores LDL, aumento ligero del HDL y no modifica triacilgliceroles. Por lo que te dije, es muy selectivo sobre la enzima. Sus farmacocinéticas por vía oral, la absorción es rápida, hay acumulación en hígado, su vida media es de casi un día y la eliminación es biliar con recirculación enterohepática. Su eliminación es principalmente por heces en un mayor porcentaje, mientras que el resto es renal. Bueno, sus usos. Si son selectivos de la de esa enzima, de esa proteína, que solamente actúa a nivel del colesterol, obviamente hipercolesterolemia, ¿sí? Familiar, homocigota o heterocigota. ¿Cuáles son sus RAMs? Bueno, sus RAMs van a ser raramente reacciones alérgicas y muy infrecuentemente diarrea, dolor abdominal, cefalea, aumento de transaminasas, ¿sí? Que se puede usar. Son los fármacos que menos RAM tienen. De todos estos son las que, digamos, no me animo a decir más seguras porque no tengo, digamos, información, no he estudiado eso, pero sí son las que, por lo menos leyendo la bibliografía, son las que menos RAMs tienen. Contraindicaciones en niños, en embarazo, lactancia, hepatopatías u obstrucción biliar. Pasamos ahora sí a los fibratos. Los fibratos actúan en el hígado. Los fibratos entonces estaban con este colorcito porque tenía un mecanismo de acción complejo, era a través de un gen. Los fibratos, los fármacos, van a ser halogenado y no halogenado. El halogenado es el gen fibrosilo, ¿sí? Y los no halogenados son el fenofibrato, besafibrato y superfibrato. Lo más importante es el gen fibrosilo. ¿Por qué? Porque tiene vida media de 1 hora e inhibe la absorción de las estatinas, ¿sí? A los hepatocitos. Por ende, ambos fármacos pueden elevarse. El fenofibrato, la vida media es más larga, ¿sí? Acordate, el halogenado, vida media corta, gen fibrosilo, y fenofibrato, vida media más larga, fibrato no halogenado, ¿sí? Mecanismo de acción entonces un poquito complejo. Te dejo desplegado el de los fármacos. Mecanismo de acción entonces era un gen. Factor de proliferación de peroxisomas alfa, porque los gamas eran tiazolidinedionas, que eran antidiabéticos orales. También tienen efectos antitrombóticos, inhibidores de la coagulación y fenilolíticos. ¿Te acordás que otro fármaco hacía eso? Eran las estatinas. Bueno, entonces, ¿qué hacen esta estimulación de factor de proliferación de peroxisomas alfa? Mire, razonemos. Aumentaban ApoA1. ¿Eso qué significa? ¿Dónde estaba? En las HDL. Entonces aumentan HDL. Disminuían la ApoC3. ¿Qué significa eso? Era un ligando de receptores de tejidos periféricos. No se recepta entonces en tejidos periféricos. ¿Pero qué pasa? Aumenta los receptores LDL. Aumenta la excreción de VLDL sin el transporte de lípidos hacia las arterias y hacia los órganos periféricos. Además, aumenta la oxidación de ácidos grasos y aumenta la actividad de LPL. Entonces, mayor producción de HDL, aumento de ApoA1 y A2, la ApoC3, disminución del pasaje de lípidos a tejidos periféricos y aumenta la oxidación de ácidos grasos. Farmacocinética, te lo he desplegado para que lo vayas comparando. Farmacocinética, vía oral, con comidas, ¿sí? Administración con comidas mejora la absorción. La absorción es completa, la unidad de proteínas es el 90%, principalmente albúminas. Y esto es importante, chicos, atraviesa la placenta. Por eso están contraindicadas en embarazo. Si ponemos contraindicaciones vamos a encontrar embarazo y lactancia. Lactancia significa que también aparece en leche materna. En niños, en insuficiencia renal o hepática, vamos a ver que también es por la farmacocinética. Si bien la eliminación es por heces, porque la eliminación es renal con ácido glucurónido. Pero para que la eliminación sea renal, se debe conjugar con ácido glucurónido, que era una reacción de fase 2. ¿Te acordás? Una fase sintética, porque la fase 1 eran las no sintéticas. Entonces la fase sintética con ácido glucurónido, que se metabolizaba para la eliminación, lo hacía a través del hígado. Por eso en insuficiencia hepática no se administra. Y además de la eliminación por heces. Entonces,
¿Y por qué no insuficiencia renal? Y porque se elimina el glucurónido por eliminación renal. El alcoholismo por las mismas causas de la hepatopatía, ¿sí? O la insuficiencia hepática. Y se evita la asociación con estatinas en insuficiencia renal. Efectos y usos, vamos a tener que son los mejores medicamentos para tratar hipertrigliceridemia leve y grave, ¿sí? Y el síndrome de kilomicronemia. O sea, son uno de los pocos fármacos que bajan los triglicéridos y aumentan las HDL. ¿Se acuerdan que las estatinas aumentan ligeramente las HDL? No modifican las LDL, pero en hipertrigliceridemia elevada aumenta las LDL. Dicen que mejora la angina y la claudicación intermitente. ¿Y por qué? Por el aumento de las HDL. La angina generalmente es por una placa de ateroma. Esa angina, ese dolor de pecho, era por una oclusión de la arteria coronaria. Entonces, el aumento HDL tenía relación inversa con la formación de placa de ateroma. Es decir, a mayor HDL, menor placa de ateroma. Y la claudicación intermitente por las mismas razones, ¿sí? ¿Se acuerdan del síndrome de los miradores de vidrieras que ocurría por las pantorrillas? Digamos que en un caminar se generaba hipoxia, ¿sí? En el tejido muscular y eso dolía. Bueno, siguiendo con el tema, tenemos por último las RAMs, donde vamos a tener gastrointestinales. Acá aparecen las miopatías, de nuevo, como las estatinas, y lo más importante es que tiene RAMs hematológicas, ¿sí? Pueden generar cálculos biliares también, pero las RAMs hematológicas aparecen en los fibratos, ¿sí? No te olvides, hematológicas en los fibratos. Uno de los pocos fármacos de todo este grupo que aparecen reacciones hematológicas, ¿sí? Los fibratos, besafibrato, ciprofibrato y los halogenados genfibrosilo. Bueno, las gastrointestinales van a ser un tanto peculiares. En el 5% de los pacientes va a aparecer. Bueno, yo le puse todo junto, pero no son gastrointestinales principalmente. Lo voy a corregir acá. Creo que lo hice muy rápido esto. Hay síntomas gastrointestinales, pero tenemos urticaria, ¿sí? Pérdida de cabello o alopecia, mialgias, dolor de músculo, fatiga, cefalea, dolor de cabeza, impotencia, anemia, aumento de transaminasas. Esto de la anemia tenía que ver con las reacciones hematológicas. Aumento de transaminasas y fosfatasa alcalina. Se dice que hay que tener mucho cuidado en la combinación con estatinas, de las estatinas con los fibratos, ¿sí? Hay que tener un seguimiento cada 3 meses con la evaluación de la CPK. Ahora vienen fármacos cortitos. Bueno, niacina, vitamina B3. ¿Te acordás dónde actuaba? En la formación de lo que eran las VLDL, ¿sí? Entonces vamos a desplegar el otro que actúa a nivel de la formación de VLDL, que eran las MTP y los de ApoB100. La generalidad de este fármaco. Bueno, se dice que es la vitamina del complejo B. ¿Te acordás? ¿Cuáles eran las B3? Que tenían que ver con la nicotamida de adenosina dinucleótido, la nicotamina adenosina dinucleótido fosfato, ¿sí? Que actúan como cofactores. ¿Se acuerdan? De varias reacciones enzimáticas en bioquímica. Se dice que es el que más aumenta HDL. Esto es lo único importante de este fármaco. Que es el que más aumenta HDL. No existe otro fármaco que aumente más que esta vitamina. El que más reduce triglicéridos, reduce también el LDL. Y es el único fármaco que puede reducir las lipoproteínas A hasta un 40%. Y era importante destacar esto porque las lipoproteínas A actuaban conjuntamente con las LDL depositando colesterol en los macrófagos o monocitos a través del receptor LDL-OX, generando más células espumosas. Entonces, la lipoproteína A y las LDL actuaban en la fisiopatogenia de la placa de ateroma. Y vos te preguntarás, entonces, ¿por qué no se usa si son tan buenos? Bueno, tiene RAMs, muchas RAMs, muchas. A pesar de sus efectos saludables en los lípidos, la niacina se acompaña de efectos secundarios que limitan su uso. Bueno, las acciones, inhibe secreción de VLDL, es la principal, pero también inhibe la LPL del adipocito. Incrementa la excreción de esteroles en las heces, disminuye el catabolismo de la HDL. También son fibrinolíticos como las estatinas. Dice, disminuye los niveles de fibrinógeno y aumenta los activadores del plasminógeno tisular. Si te acordás, en la clase pasada, los activadores del plasminógeno tisular activaban plasmina, que eran fibrinolíticos, que también activaban el factor 12. Bueno, los efectos. Disminuye triglicéridos, lipoproteína, normaliza las LDL, no es que las baja, las normaliza. Si bien tiene un efecto que las baja, es importante entender que a nivel de dosar las LDL están normales, digamos. No es que tiene una gran reducción y aumenta el que más aumenta los HDL. Farmacocinética, bioral, 1 hora de vida media. Metabolismo hepático, acuérdense que actúan como cofactores y se eliminan renalmente. Los usos, hipercolesterolemia familiar, hiperlipidemia mixta y grave, y los pacientes con hiperlipidemia y disbeta-lipoproteinemia. Ahora sí, las RAMs. Las RAMs son largas. Tenemos, ¿por dónde empezamos? Empecemos por lo que podemos acordarnos. Precipitan la gota. ¿Se acuerdan que los fibratos podrían aparecer reacciones hematológicas, que era algo característico? Bueno, acá precipitan la gota, ¿sí?
Puede generar hiperuricemia, y acuérdense que la hiperuricemia puede generar litos también. Y aumenta la resistencia a insulina, por eso no se usan estos fármacos en diabetes. Importante, no se usan vitamina B3 en diabetes, ¿sí? No se dan diabéticos. Cardiovasculares también son importantes porque pueden generar fibrilación auricular, ¿sí? O sea, unas arritmias auriculares como la fibrilación auricular y potencia en la acción de otros agentes antihipertensivos, por eso se ajusta la dosis. Bueno, después tenemos la sensación de calor, si esto viene mediado por las prostaglandinas, que también generan prurito, porque la vasodilatación es mediada por esta prostaglandina. ¿Se acuerdan que eran vasodilatadores, antiagregantes, eran vasodilatadores renales, eran gastroprotectores? Tenían varias funciones en el dolor también y eran mediadores inflamatorios. Pero bueno, también medía el prurito. ¿Y por qué te mencioné que el prurito, la obstrucción biliar secundaria, generaba esa picazón por la acumulación en la piel de las sales biliares? Es porque las prostaglandinas actúan ahí, se empiezan a acumular en la piel y las prostaglandinas, porque es del sistema inmune, es un lugar extraño para que estén las sales biliares ahí. Entonces son las prostaglandinas las que están circulando por esa zona, las que generan el prurito. Acá también en las vitamina B3 pueden generar prurito por aumento de las prostaglandinas. Y la vasodilatación puede generar la sensación de calor. Se dice que si se genera esa sensación de calor se debe administrar antes, 30 minutos antes, 325 miligramos de aspirina. ¿Se acuerdan? La aspirina a dosis de 75 a 325 miligramos generalmente eran antiagregantes. Pero como estamos hablando de prostaglandinas, y las prostaglandinas eran producidas principalmente por la COX plaquetaria, ¿sí? Porque las prostaciclinas son las que se producen principalmente por la endotelial, estamos hablando que podría inhibir este efecto de sensación de calor, que no es lo mismo que fiebre, ¿sí? No es lo mismo antipiresis que la sensación de calor. Esto sería hipertermia, que no es lo mismo que fiebre. Hipertermia es elevación de la temperatura corporal, mientras que la fiebre tiene que ver con el hipotálamo. El hipotálamo sube el umbral de temperatura, entonces para el cuerpo es normal tener más temperatura. Aunque vos te estés muriendo, o sea, para el cuerpo es normal. La hipertermia no. Aumenta tu metabolismo, aumenta tu sensación de calor, pero para el cuerpo no es normal eso, ¿sí? Bueno, inhibidores de MTP, lomitapida. No te van a preguntar este fármaco, así que si quieres saltearlo te voy a dejar los minutos. El mecanismo de acción, como te dije, inhibía la MTP, que era la formación de las VLDL por el ensamblaje que hay dentro de la célula. La farmacocinética, bioral 2 horas antes de la cena, metabolismo pre-450, se utiliza para la hipercolesterolemia familiar heterozigota, ser muy teratogénicos. Por eso generalmente no se habla mucho de este fármaco. Y la gastrointestinal, diarrea muy significativa, vómito, dolor abdominal, hepatotoxicidad y esteatosis hepática. Por último, antes de hablar del ácido omega 3, te hablo de los más cortitos. No es tan largo igual, pero te hablo igual. Mipomersen, ¿sí? ApoB100. El mecanismo de acción obviamente ya está acá. Inhibe básicamente el gen que codifica, la secuencia que codifica esta apolipoproteína. ¿Te acuerdas que la ApoB100 era de las VLDL, mientras que la ApoB48 era de los kilomicrones? Farmacocinética, entonces vía subcutánea. Metabolizado por endonucleasas, porque acordate que es un fármaco que actúa a nivel de los genes, que después se metaboliza por exonucleasas. Esta es la característica de estos fármacos. El tiempo de vida media es muy, muy, muy largo. Y el efecto es todavía más largo, o sea, aparece después de 6 meses. ¿Sí? Y las RAMs, principalmente porque se administran por vía subcutánea, en el sitio de inyección va a haber eritema, dolor, escozor, hematoma, fatiga, cefalea y aumento de las enzimas hepáticas. Te hablo rapidito de la SED, porque eran básicamente estos fármacos que inhibían la SED. O sea, acá la diferencia es cómo la inhiben. La JTT705 forma un enlace disulfuro, mientras que el torcetrapib estabiliza y genera un complejo no funcional. Bueno, ahora sí, ácido omega 3 tenemos. Ácido omega 3, vamos a tener dos metabolitos de estos fármacos, que van a ser la eicosapentanoico y docosahexanoico, ¿sí? Que son los ésteres etílicos del ácido omega 3. Las generalidades de esto es que se encuentran en los pescados, como te había dicho. La farmacocinética es bioral. En el intestino se absorbe estos dos metabolitos que se degradan, ¿sí? Y en el hígado se oxidan. El tiempo de eliminación es de 50-80 horas. Lo importante de esto es que las RAMs, los pacientes que toman esto van a tener como la sensación del olor muy feo, un eructo olor muy feo. Dicen que tienen olor muy feo. Piensen en el pescado podrido. Y por eso dejan de tomarlos, ¿sí? Pueden generar náuseas también, generalmente viene asociado por esto, y dispepsia, ¿sí? El aumento de la LDL y artralgias. Los efectos principales reducen triacilgliceroles de las VLDL. ¿Y para qué se usan? Y acordate también de que aumentan las LDL. Reducen triglicéridos, pero aumentan. Entonces, no significa que si disminuye triglicéridos de la VLDL, no puede haber aumento de LDL. Y las LDL principalmente el problema estaba
en el problema con el colesterol. Entonces se puede usar para pacientes con hipertrigliceridemia, por esto que reduce los triglicéridos de la VLDL. Bueno chicos, espero no haberlos mareado, espero que puedan haber visto todo el video sin cansarse. Si lo vieron por parte, genial. Ahora muchos me preguntarán, ¿por qué están estas 3 flechitas relacionadas? Porque eran los fármacos más difíciles, o sea, estos por ejemplo inhiben enzimas o directamente, la PCSK9 más o menos sabés. Los fibratos por ejemplo actuaban en una banda de cosas, o sea, mientras que los ácidos nicotínicos también, y ácido omega 3 ni los escribí porque no creo que los pregunten y eran muy complejos el mecanismo que tenía. Pero bueno chicos, como siempre, espero haberlos ayudado. Se los voy a dejar mi correo y cualquier corrección que tengas sobre el video estoy encantado de leerte en los comentarios. El mejor deseo para tus estudios y nos vemos hasta pronto.